Continuando, tenemos el siguiente punto, que es el experimento de Dobson, en la cual esto nos dice así. Al finalizar el siglo XIX, se realiza uno de los experimentos cruciales de la física, que es de Dobson, que es de 1856-1940. Y usa una idea en la que describe una razón para medir, la razón para medir que hay entre la carga y la masa del electrón. Donde, aquí vemos en nuestra figurita, Dobson utiliza este aparato, en la cual en un contenedor de vidrio más alto vacío se aceleran los electrones provenientes del cátodo caliente, de esta forma, de aquí. Y esto es para formar un haz mediante la diferencia del potencial B entre los ánodos A y A'. Y la rapidez B de los electrones está determinada por el potencial de aceleración B, donde nuestra energía cinética va a ser igual a la pérdida de energía potencial eléctrica E por B, donde E va a ser nuestra magnitud de la carga del electrón. Y también vemos que los electrones, al pasar por estas placas P y P' y chocan contra la pantalla al final del tubo, estas ya que están recubiertas de un material, emiten una fluorescencia en la cual va a brillar en el lugar del impacto. Entonces, al combinar las ecuaciones, las anteriores, esta ecuación y la anterior ecuación que se vio, vamos a tener esta relación, esta otra ecuación, donde va a ser nuestro campo eléctrico sobre nuestro campo magnético, va a ser igual a la raíz de 2 por nuestra magnitud del electrón por nuestro B sobre nuestra masa. O también podemos decir E sobre M, que va a ser igual a nuestro campo eléctrico al cuadrado sobre 2 por nuestro potencial por nuestra magnitud de campo magnético al cuadrado, en la cual solamente así por separado no puede calcularse E ni M, tiene que ser así uno nada más, ¿no? Pero también que esta independencia se demuestra una partícula del haz, que ahora llamamos electrones, y son constituyentes común a toda materia. Y así Dobson se le da el crédito por descubrir la primera partícula subatómica, que es el electrón. También descubre la rapidez de los electrones en el haz que está cerca del décimo a la rapidez de la luz, y es mucho mayor cualquier otra rapidez que hubiese sido medido, ¿no?, en una partícula de material. Y ahora vamos a pasar a vamos a ver las unidades de este valor, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente vamos a tener, el valor más preciso de esta razón se encuentra como 1,75 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. Y años después, Robert tuvo éxito en medir con precisión la carga del electrón, donde encuentra un valor, ya teniendo el valor de la carga, utilizando esta ecuación, encuentra lo que es la masa, donde la masa es 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? Y ahora, pasando a otro punto, vamos a tener los espectrómetros de masa, donde técnicas similares a las utilizadas por Dobson y esos experimentos para determinar nuestra razón van a servir para las siguientes masas de iones, y así podemos llegar a conocer nuestras masas atómicas y las moléculas. Y en 1919, Francis, que fue un discípulo de Dobson, construye una primera familia de instrumentos, en las cuales lo llama espectrómetros de masa. Siguiente. En esta gráfica, esta figura, se ilustra una variante construida por Bainbridge, donde los iones positivos fueron una fuente que pasa a través de las ranuras S1 y S2 para formar un haz estrecho. Después los iones pasan a través de un selector de velocidad de los campos, campo eléctrico y nuestro campo magnético cruzados. Esto para bloquear todos los iones, excepto aquellos con rapidez B que son iguales a las magnitudes E sobre B. Y por último, los iones pasan hacia una región de campo magnético que nuestro campo magnético va a ser B'. Y esto va a ser perpendicular a la figura, donde se van a mover en arcos circulares con radio R. Y esto va a estar determinado por esta ecuación, donde nuestro radio va a ser igual a nuestra masa por la velocidad sobre nuestra carga por B', magnitud.
En aquí el campo magnético que separa las partículas por masa, decimos que cuanto más grande sea la masa de una partícula, mayor va a ser el radio, ¿no? Observamos aquí. Y también aquí se supone que cada ion pierde un electrón, por lo que la carga neta de cada ion es simplemente más E. Y con todos estos parámetros se conocen, ¿no? Todos los parámetros de esta ecuación, a excepción de nuestra masa. Y esto es lo que vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular la masa con esta ecuación. Bueno, pasando, la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Ahora, aquí lo que debemos preguntarnos es ¿qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Las fuerzas hacen que gire, las fuerzas que hacen que gire son las que ejercen un campo magnético sobre el conductor que lleva la corriente. Entonces las fuerzas magnéticas sobre la carga en movimiento en el interior del conductor se transmiten al material del conductor, el cual en conjunto va a experimentar una fuerza distribuida en toda su longitud. Ahora, en aquí se puede calcular la fuerza sobre el conductor que transporta la corriente empezando por la fuerza magnética, que es esta, sobre una sola carga en movimiento. Aquí en la figura se muestra un segmento rectilíneo de un alambre, en lo cual va a tener con su longitud L y un área transversal A, la corriente va de abajo hacia arriba. El alambre está en un campo magnético uniforme B vectorial y va a ser perpendicular al plano del diagrama y dirigido hacia el plano, ¿no ven? Y también podemos decir que, suponemos, ¿no?, que las cargas móviles son positivas. En el que vamos a suponer, entonces el trayecto vamos a suponer que son positivas y ya luego vamos a ver cuándo son negativas, qué es lo que pasa. Aquí la velocidad de deriva es hacia arriba, observamos, y perpendicular al campo. Y la fuerza media en cada carga va a ser nuestra F, que va a ser igual a nuestra carga por nuestra velocidad de deriva. Y esto por nuestro campo magnético, ¿no? Y esta va a ser dirigida hacia la izquierda. Y como nuestra velocidad de deriva y nuestro campo son perpendiculares a la magnitud de la fuerza, entonces, son perpendiculares, la magnitud de nuestra fuerza va a ser esta, que es igual a F, nuestra Q, por B de deriva y nuestro campo. Todo es en magnitudes. Pasando al siguiente punto. El número de cargas por unidad de volumen es N. Un segmento de conductor con longitud L tiene un volumen A por L y contiene un número de cargas igual a N por A por L, donde la fuerza total sobre todas las cargas en movimiento en ese segmento va a tener una magnitud F igual a N por la carga por la velocidad de deriva por el área y esto por nuestra L por nuestro campo, ¿no? Ahora, si la densidad de corriente es, como ya habíamos visto, ¿no?, es J igual a nuestro número por la carga y por nuestra velocidad de deriva, entonces el producto de nuestra J por nuestro área va a ser nuestra corriente total I. Y entonces, haciendo esa relación, vamos a tener la siguiente ecuación, que donde la fuerza va a ser igual a nuestra corriente por N por nuestro campo. Aquí vemos que si el campo no es perpendicular al alambre, sino que forma un ángulo phi, entonces la situación se maneja como para una sola carga. Solo la componente B, nuestro campo magnético, perpendicular es al alambre, entonces va a ejercer una fuerza tal cual que nuestra componente perpendicular va a ser igual a nuestro campo por el seno de phi. Entonces la fuerza magnética sobre el segmento del alambre va a ser igual a la corriente por nuestra longitud por nuestro campo perpendicular, ¿no? Y esto va a ser igual a nuestra corriente por longitud por el campo por el seno de phi. Aquí la fuerza magnética siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo, como la dirección que se determina por la misma, según la regla de la mano, ¿no?, que se usa para una carga móvil positiva. Por lo tanto, esta fuerza se va a expresar como el producto vectorial, al igual que la fuerza de una sola carga en movimiento, como vemos aquí. Y el segmento de nuestro alambre se va a representar con un vector I a lo largo del alambre y en dirección de la corriente. Entonces nuestra fuerza
F vectorial en ese segmento va a ser esta. Y vamos a tener una fuerza que va a ser igual a nuestra corriente por nuestra longitud por, el producto vectorial de la longitud por nuestro campo. Y esto va a ser nuestra fuerza sobre el segmento recto del alambre. Y después de que si el conductor no fuera recto, se llegaría a dividir el segmento en infinitesimales de L, en la cual nuestra diferencial de fuerza en cada segmento va a ser esta, donde nuestra diferencia de fuerza va a ser igual a nuestra derivada de nuestra corriente por el producto vectorial de nuestra L por nuestro campo. Entonces podemos llegar a decir que esta integral va a ser una integral de línea, la cual esta misma operación matemática se ha empleado ya mucho antes para definir el trabajo, ¿no? Y ahora, por último, lo que ella había dicho más antes, ¿qué pasa si las cargas móviles son negativas? Entonces, aquí como los electrones en un metal más o menos tiene una corriente va a ascender, en la cual esta va a corresponder a una velocidad de deriva descendente. Entonces nuestra Q ahora va a ser negativa y la dirección de nuestra fuerza va a ser la misma de antes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.